Muy buenas tardes a todas y a todos. La clase de hoy día se va a tratar más que nada de la revisión de las actividades que les mandé la semana pasada. Ya, la verdad es que el hecho de mandárselas en un cuestionario de Google es mucho más fácil para mí revisarlos y mucho más fácil contabilizar la asistencia. De hecho, desde ahora en adelante, lo más probable es que sean así todas las actividades, ya porque es mucho más fácil contabilizar, ya que yo con sus correos puedo tomar nota, ¿cierto? Enviarle respuesta a ustedes personales mucho más rápidas y tomar nota de quién me la envía y quién no, porque queda registrado su correo institucional. Así que espero que se acostumbren, ya no voy a recibir más correos, o sea, más, perdón, tareas ni trabajos ni por WhatsApp ni por correo. Ya tengo entendido, ya a menos que sean casos pero muy específicos, tengo entendido que ya todos a estas alturas ya debieran tener solucionados sus problemas de conexión. Entiendo que el CFT les entregó a varios chips para que tuvieran conexión a internet, y lo bueno de estos formularios es que también lo pueden hacer del celular, no es necesario tener un computador para los que no tienen. Ya lo pueden hacer de celular o tablet. Entonces ya de verdad que es muy complicado para mí revisar. De hecho, todavía tengo un montón de correos que no he revisado em, de las actividades. Además que muchas veces no envían las tareas como corresponden. Envían la tarea y tengo que estar adivinando al final por su correo de quiénes son. No todos se identifican. Por WhatsApp tampoco tengo grabado todos sus números. Entonces también es complicado tener un conteo de las actividades, tampoco se identifican, tampoco me dicen quiénes son cuando mandan sus tareas y es mucho más difícil revisarlo. Así que desde ahora en adelante es una decisión que me costó un poquito tomar porque supuestamente era complicado para todos tener este tipo de acceso, pero ya se supone que debiese estar solucionado de cierta manera. Así que eso. Eso como introducción a la clase, que ojalá les quede bien claro para que puedan ya de cierta manera solucionar sus problemas. Esta revisión es netamente, vamos a hacer hoy día una revisión y el último repaso, porque ya la siguiente clase sí o sí se va a venir la evaluación. Ya, la evaluación también va a ser a través de formularios de Google. Las jefes de carrera tengo entendido yo que tienen contabilizadas las personas que ya aún a pesar de todas las ayudas que se les ha dado y todo el tiempo que ha pasado, siguen teniendo problemas de conexión y para eso obviamente se va a hablar y se va a ver cada caso cómo se va a hacer la recepción del material y la posterior entrega. ¿Ya? Pero es para que tengan claro que va a ser así, a través de formularios de Google, porque es una manera muy fácil de responder. Miren, si ven mi pantalla, cuando yo pongo acá en respuestas, me aparecen los correos de todas las personas que han respondido. ¿Ven? Yo pongo, por ejemplo, uno, es mucho más fácil revisarlo. Me aparecen las respuestas que dan cada uno, ¿ya? Y en las partes de desarrollo yo les puedo agregar comentarios que les van a llegar a ustedes como respuesta. Entonces yo ahí puedo hacer las correcciones mucho más fácil. Es mucho más personalizado y es una simplicidad. Y lamentablemente yo lo aprendí hace poquito porque no soy tampoco muy amiga de las tecnologías, entonces me costó la verdad aprender a realizar estos cuestionarios y aprender a enviárselos y a revisarlos después. Pero ahora que ya lo aprendí no lo voy a soltar más. Así que eso. Ya vamos a partir haciendo la revisión de esto y luego vamos a hacer, como yo les decía, un pequeño repaso, ¿ya? Para la evaluación. Lo más probable es que no contabilice, o sea, que lo único que evalúe, al menos en esta primera etapa, sea gramática. Ya es a lo que yo más le he dado énfasis en todas las clases que hemos tenido. En las online, bueno, en la online que tuve con todos y en los videos que les he hecho y en las actividades. En lo que yo más me fijo es en la gramática y es lo que yo encuentro que es como la base de todo. Así que eso es lo que yo creo que más voy a evaluar.
Ya, el consejo que les voy a seguir recalcando es que se lo tomen como que son fórmulas matemáticas que tienen que aprenderse de memoria, que de cierta manera, obviamente entiendo que no todos tienen la misma forma de aprender, pero que quizás puedan sistematizar esas fórmulas para poder lograr el objetivo de aprendérselas y luego solo ir reemplazando los elementos, ¿ya? Que es lo que siempre yo al menos les he repetido. ¿Ya? Entonces, la actividad, ¿cierto? Se trataba más que nada del presente simple y de el presente continuo. Era como más que nada hacer un versus entre los dos tiempos, ¿ya? No incluí casi nada de lo otro que habíamos visto antes, ni pronombres, ni preposiciones, ni nada de eso, ¿ya? Pero eso igual obviamente va a entrar en la evaluación, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a revisar la primera actividad, ¿ya? Lo primero que hice fue ponerles un texto. Con esto aprovechaba de evaluar también la comprensión lectora que ustedes tuvieran y la capacidad de poder unir una idea para saber qué dice. Obviamente que acá podían ustedes usar el diccionario para ciertas palabras claves que quizás no entendieran o no supieran qué significaban, para poder em, saber, ¿cierto?, a qué se refería y todo lo demás. ¿Ya? Este texto, al ser una rutina diaria, obviamente, según lo que aprendimos en la última clase, estaba em, escrito ya la mayoría de los tiempos con presente simple, ¿ya? Porque el presente simple es un tiempo que se utiliza para expresar cierto este tipo de ideas, de acciones que se repiten de manera habitual, ¿ya? Voy a ir leyéndola en inglés y de esta forma también tratamos de ir escuchando un poquito más de inglés, que es el principal objetivo también de este curso, ¿ya? Dice así: Alfred's daily routine. Read the text carefully. Alfred is an American boy. He lives in Los Angeles, California. He lives with his family in a mother house. He is 11 years old and he has got an older brother, David, and a younger sister, Emma. He starts his day at about half past 7. He gets up, goes to the bathroom, takes a shower, brushes his teeth, and gets dressed. Then he has breakfast, and at 7:45 he leaves home and catches the bus to school. Sorry. Classes begin at 8:30. He usually has lunch at the school canteen at 12:30. After school at 5:15, he goes home. There he does his school homework, and when he finishes it, he helps his mom line the table. At 7:30, the family dines together. Alfred is a very helpful boy, so he helps his mother cleaning up everything after dinner. Sorry. He usually watches TV for a while after dinner, and about 10 o'clock the most he brushes his teeth again. Pat puts on his Spider-Man pajamas and goes to the bed. His parents always kiss him good night before he gets asleep. Alfred is a very happy boy. Ya, sorry por mi mala dicción que tuve a leer, pero estoy quedando un poco corta de vista y se me confundieron un poco las letras. Entonces no podía ver bien qué decía. ¿Ya? Pero espero que se haya entendido y espero que obviamente ustedes hayan tenido el tiempo necesario para poder entenderlo y traducir ciertas partes que quizás no les había dificultado un poco el entendimiento.
Ya, si yo acá, si se fijan, cuando yo aprieto como yo soy, digamos, la creadora de del formulario, si yo aprieto una pregunta, a mí me aparece la respuesta, obviamente, que yo puse como correcta, la clave de la respuesta. ¿Ya? Entonces, obviamente, va a ser, después también vamos a ir a revisar las respuestas en las que ustedes más se equivocaron, pero es por eso, para que no entiendan que por eso a mí me parece así. ¿Ya? Obviamente no es lo mismo que le apareció a ustedes. ¿Ya? Entonces, en la primera parte ustedes tenían que poner si la afirmación que yo les ponía ahí, si el enunciado de la pregunta era verdadero o falso. ¿Ya? Y el primero decía, Alfred is an American boy. Si subimos el texto, dice clarito, en la primera línea, Alfred is an American boy. So, the answer, it was true, obviously, ¿ya? Verdadero. La segunda dice, he lives in a modern flat. ¿Qué es un modern flat? Es como un edificio, ya moderno. Imagínense los que están, por ejemplo, en la orilla en Cabancha, un edificio con todas las comodidades, digamos, de la modernidad, por decirlo así. ¿Ya? Y en el texto dice, he lives in Los Angeles, California. He lives with his family in a modern house. ¿Ya? Entonces, él no vivía en un flat. En inglés se hace harto la diferencia. Acá, en español, nosotros decimos la casa. Anda a mi casa, ven a mi casa, vamos para la casa. Cuando nos referimos a una casa, a un departamento, a una pieza, etcétera, etcétera, ¿ya? En inglés se hace bastante la diferencia entre los tipos de casas. Ya existen los pisos, por ejemplo, a los departamentos allá en algunas ocasiones, a ciertos tipos de departamentos que cumplen con ciertos requisitos, se les llaman solamente pisos, hay otros que son los edificios, las casas, los diferentes tipos de casas que tienen diferentes comodidades, ¿ya? Se hace harto la diferencia en inglés en los tipos de casas, ¿ya? Por eso en esta pregunta en específico, acá la respuesta era falsa, ¿cierto? Porque él no vive en un flat, no vive en un edificio, sino que vive en una casa, ¿ya? Considerando lógicamente que se hace la diferencia en inglés entre los tipos de casas. La tercera pregunta decía, he's 11 years old. Si nos vamos al texto de nuevo, dice también, he is 11 years old. Así que la respuesta de esta también sería verdadera, ¿cierto? True. He has got, la cuarta dice, he has got 4 brothers. Si nos vamos al texto, este ejercicio que yo le estoy haciendo suena quizás un poco repetitivo, pero ayudar a la comprensión, me refiero a eso de ir a la pregunta y luego ir al texto a verificar la información, es un poco repetitivo, pero es una ayuda de cierta manera para ir desglosando, digamos, el texto parte por parte y así ayuda también mejor a entenderlo, en caso de que en la primera o en la segunda leída no les haya quedado todo claro. ¿Ya? Así que en la cuarta dice, lo que decía, he has got 4 brothers. Si nos vamos al texto, ahí dice clarito, he has got an older brother, ahí tenemos un brother, David, and a younger sister, Emma. So, he has got just 2 brothers. Tenía solamente, bueno, en este caso son siblings, ya porque es un hombre y una mujer. Tenía solamente 2 hermanos, no 4. Así que, en este caso, la respuesta era falsa. En la siguiente dice, Alfred wakes up at 8 o'clock. Si nos vamos nuevamente al texto, ¿a qué hora se levanta Alfred? Dice, he starts his day at about 7:30. He gets up a esa hora, ¿ya? Eso que sería las 7:30. Y acá que dice, perdón, acá que dice a las 8 en punto. Entonces aquí también la respuesta correcta, ¿cierto? Sería que es falsa la afirmación. Perdón. En la 6 dice, he walks to school. Nuevamente,
Vamos al texto. He gets up, goes to the bathroom, takes a shower, brushes his teeth, and gets dressed. Then he has breakfast, and at 7:45, he leaves home and catches the bus to school. Ya, aquí dice, ¿cierto? Que él se levanta, se viste, toma desayuno, va al baño, obviamente toma una ducha, ¿cierto? Se lava los dientes, se viste. Y después que él toma desayuno y luego de tomar desayuno, él se va de su casa y toma el autobús o el bus para ir al colegio, a la escuela. ¿Ya? Aquí dice que él camina hacia la escuela. Ponen esta afirmación. También lo correcto es que hubieran apretado ahí false. His classes, la 7 dice, his classes begin at 8:30. Nuevamente al texto. Oh, perdón. Dice, classes begin at 8:30. ¿Ya? So, the sentence is true. That was the correct option. Then says the number 8. It says Alfred and his family have dinner at 7:30. Vamos a ver a qué hora toma. At 7:30 the family dines together. Ellos cenan todos juntos. Y la afirmación dice, entonces lo correcto, ¿cierto? Era que ustedes pusieran ahí true. Acá había que poner, eran preguntas abiertas, en donde lo ideal, como yo una vez les mencioné, es que ustedes hagan las respuestas completas, ¿cierto? Lo que yo les explicaba y lo que les trato de siempre contrastar en español. Si, por ejemplo, en español yo les pregunto, ¿él va al colegio? Ustedes me dicen sí o no, ¿cierto? Es como una pregunta que se me ocurrió al azar, ¿cierto? ¿Él almuerza? ¿Sí o no? No, no, no almuerza. O sí, sí almuerza, etcétera. ¿Ya? En inglés no se puede responder así. En inglés nosotros preguntamos y preguntamos y respondemos de manera completa. Si yo en inglés pregunto, ¿él va al colegio? Mi respuesta tiene que comenzar con sí o no, ¿cierto? Dependiendo del contexto. Él no va al colegio o sí, él sí va al colegio. ¿Ya? ¿Se entiende a lo que me refiero con respuesta completa? Poner la respuesta, ¿cierto? El sujeto y de ahí todos los elementos que tienen que tener, ya sea afirmación o sea negación. ¿Ya? Esto era en el fondo una prueba de esto y ojalá que en la prueba se acuerden de poner las respuestas completas, no de poner sí o no, porque eso no basta muchas veces. ¿Ya? O solo me ponen, muchas veces se olvidan del sujeto y comienzan la oración con el verbo. Ya tienen que fijarse harto en eso. Acá yo les puse unas respuestas, cierto que eran como genéricas, pero ustedes teniendo los mismos elementos en el mismo orden, podrían estar buenas. Por ejemplo, en este caso, cuando yo les pregunto, Where does Alfred live? Que es donde él vive, ustedes me podrían haber respondido lo que yo les puse ahí, ¿cierto? He lives in Los Angeles o Alfred lives in Los Ángeles. Ya en ese caso se podía reemplazar, ¿cierto? El he por el Alfred o poner simplemente he o Alfred, cualquiera de las dos opciones estaba bien, a eso me refiero. Ya, lo importante acá era que la respuesta tenía que contener el verbo como correspondía. ¿Qué quiere decir esto? En presente simple. ¿Ya? Recuerden que en el presente simple, en la tercera persona, le agregábamos, dependiendo de cómo era el verbo, una S, una IES o una ES. En este caso, le agregamos al verbo una S. ¿Ya? Entonces, eso era lo que importaba en este ítem. Responder con todos los elementos que tuviera que tener la respuesta y hacerlo de manera correcta. ¿Ya? Entonces, esa era una opción. He lives in Los Ángeles. La siguiente decía, perdón, otra vez. What is his sister's name? ¿Ya? ¿Cuál era el nombre de su hermana? Aquí lo importante nuevamente era responder de manera completa. Hay ciertos elementos que mientras estén bien usados se pueden ir reemplazando, ¿ya?
En este caso, la respuesta clave que yo les puse fue Her sister's name is Emma. Ya ustedes podían poner Alfred, his sister name is Emma, o no sé, her name was Emma, etcétera, etcétera. Ya lo importante era que utilizaran todos los elementos que tiene que contener la pregunta, ya refiriéndonos, ¿cierto?, a cuál es el nombre de su hermana. Ya, la siguiente decía, What time does he wake up? ¿A qué hora él se despierta? Ya, acá lo mismo. El he podía ser reemplazado por el Alfred. Em, lo importante era que el verbo también estuviera en presente simple. ¿Ya? Y la respuesta que yo les puse fue, He wakes up at 7:30. La cuarta pregunta decía, Does he have breakfast at home? Él toma desayuno en su casa. Y aquí lo mismo. Yes, he has breakfast at home. Ya, lo mismo. Podía ser reemplazado el he por Alfred, etcétera, etcétera. Lo importante también de esto era que utilizaran el verbo como corresponde. Y en la última actividad había una imagen donde aparecía mucha gente haciendo muchas cosas. Ustedes aquí tenían que escoger 3 acciones, ya, de la imagen y escribir 3 oraciones en afirmativo, en presente continuo. Ya, por ejemplo, elegir, ¿cierto?, 3 acciones. Ya, yo digo, ella está corriendo, ellas están jugando, ella está leyendo. Ahí escogí 3 acciones, ¿cierto? Y las dije en afirmativo, en presente continuo. Así de simple. Luego, esas 3 oraciones que ustedes habían escogido, o 3 acciones, perdón, que habían escogido, tenían que cambiarlas en negativo y en interrogativo. ¿Ya? Esta era una prueba de fuego para la gramática. Y acá obviamente yo no les puse clave de respuesta porque en el fondo era a su criterio qué actividades no podían utilizar. ¿Ya? Si yo me voy aquí ahora a las respuestas, me aparecen ciertos gráficos. Si yo pongo, por ejemplo, aquí un resumen, me aparecen la cantidad de personas obviamente que respondieron, que son 23, ¿ya? Las preguntas con respuestas incorrectas más frecuentes, ¿ya? Y si yo, por ejemplo, me voy aquí, me aparecen todas las respuestas que ustedes pusieron, ¿ya? Miren, por ejemplo, si yo pongo el mouse cerca, ¿cierto? Ahí dice Alfred live in Los Ángeles, California. ¿Ya? Está súper bien, ¿cierto? Porque utilizaron el sujeto. Pero si se fijan ahí, lo que falta es el verbo en presente simple. ¿Ya? Por eso esa obviamente la arroja como respuesta incorrecta. ¿Ya? Y fue en la que más se equivocaron. Esa es lo primero, la idea de decirles los errores, obviamente no es con el afán de enrostrárselos, ni mucho menos, sino que se vayan dando cuenta que muchas veces, si escriben una oración, tienen que revisarla las veces que sea necesario hasta que estén seguros que está correcta. Ya acá, si se fijan, si yo paso el mouse por ahí, también me aparece Alfred lives in Los Ángeles, California. Esta está correcta. Esta está correcta, ¿cierto? Una persona escribió eso, por eso aparece ahí recuento 1. Ya, lo que sí obviamente el sistema no se las iba a arrojar como respuesta correcta, porque yo había puesto una clave de respuesta ya. Ya, pero eso es lo que yo les decía. Mientras todos los elementos de la oración estén bien, se considera igual correcta. Esto, por ejemplo, yo en el caso de una evaluación lo consideraría correcto igual a la persona que escribió eso. Después dice, Alfred lives in Los Ángeles, California. Fíjense que Google pone respuesta por respuesta aunque tengan diferencias muy pequeñas como por ejemplo en los acentos. Fíjense que acá la única diferencia entre una respuesta y otra es el tilde de la A.
¿ya? En este caso yo también lo consideraría correcto, solamente les estoy mostrando para que vean un poco también cómo funciona. Ya, he lives in Los Ángeles, esa también está buena. He lives in LA, California. Aquí lo mismo, faltó la S en el verbo. He lives, lo mismo. He lives in Los Ángeles, California. Esta también estaría buena. He lives in Los Ángeles, California también. Aquí lo único que le faltó fue la mayúscula en la L. He lives in Los Ángeles también está bien. Esto es lo que consideraría yo, por ejemplo, malo. ¿Por qué? Porque no está la respuesta correcta. O sea, no está la respuesta completa. Ya pusieron solamente Los Ángeles, California. Y la idea de esto era poner, él vive en tanto, tanto. ¿Ya? Los Ángeles, también esa se podría considerar mala porque la respuesta no está completa. Alfred lived in Los Ángeles, California. Lo mismo, el verbo. Alfred lived, me pusieron acá en pasado. También lo mismo el verbo. Ángeles, California, esa no está completa tampoco. He lived, lo mismo el verbo. He lives in Los Ángeles, aquí se equivocó nomás porque lo puse separado. He lives in Los Ángeles, he lives in Los Ángeles, California, he lives in Los Ángeles, he live, mire, aquí también lo mismo que yo les digo siempre. No pusieron el sujeto. Live in tanto tanto. Lives, lo mismo, tampoco pusieron el sujeto. Y lives, tampoco pusieron el sujeto. ¿Ya? Eso es un poco la manera en que yo voy a revisar. Obviamente a mí me parece quién escribió tal cosa. Obviamente yo no lo voy a mostrar para todos. ¿Ya? Pero es un poco para que entiendan el funcionamiento que esto tiene y que por qué también se hace tan fácil revisarlo. ¿Ya? Si yo pongo, por ejemplo, acá, en las de verdadero y falso, la mayoría respondió de manera correcta, ¿cierto? Hubo un porcentaje de 2 personas nomás, o sea, perdón, un porcentaje. Solo hubo 2 personas que respondieron de manera incorrecta. ¿Ya? Acá 16 personas respondieron de manera incorrecta y solo 7 no. Acá solo una respondió de manera incorrecta y 22 respondieron bien. Acá 18 respondieron de forma correcta y solo 5 respondieron mal. Acá lo mismo, 21 buenas y 2 respondieron mal. 20 que respondieron bien y solo 3 que respondieron mal. 22 que respondieron bien y solo 1 que respondió mal. 20 que respondieron bien y solo 3 que respondió mal. Solo 3 que respondieron mal. ¿Ya? En las respuestas de las que yo puse que como preguntas clave, acá lo mismo, miren. Lo que les quiero mostrar con esto es que entiendan cómo se tienen que responder. Her sister is called Emma. Esa está perfectamente bien. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos, ¿cierto? Su hermana se llama Emma. Alfred's sister's name is Emma. Eso también está excelente. Emma. 6 personas respondieron así, ¿ya? Igual es un porcentaje alto de personas que respondieron de manera incorrecta, digamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen que responder con todos los elementos necesarios. Her name is Emma, eso también estaría bien. His, miren, fíjense acá. His name is Emma. Esta, aquí lo que está diciendo es como, o sea, claro, dice su nombre es Emma, pero falta el elemento que diga his sister's name is Emma, ya porque si no, obviamente está gramaticalmente incorrecta. His sister's name is Emma. She named Emma. The name of his sister is Emma, esa también estaría correcta. A younger sister Emma, esa no, porque en realidad le estoy preguntando cómo, o sea, cómo se llamaba en realidad. Emma, solo una persona. Emma, la respuesta sola. Her name is Emma, esa también estaría buena. Her sister is called Emma. Her sister's name is Emma. Todas esas serían maneras correctas de responder. Her sister's, his, no sé, no entiendo eso la verdad. Is Emma, esa también está incorrecta porque está incompleta. The sister is called Emma, esa también estaría correcta. The sister is called Emma, esa también estaría correcta. Como les digo, yo les puse una
clave de respuesta, pero todas esas variaciones, mientras tengan los elementos necesarios, estarían correctas. Y luego vienen las respuestas que eran respuestas abiertas. Lo mismo, fíjense en las respuestas. La pregunta dice, What time does he wake up? Debería empezar con He wakes up at 7:30, como es la que está acá. Que esta podría estar correcta, ¿cierto? Esto que diga solamente la hora no está correcto. Begin, ahí estaría correcta si estuviera el he, ¿cierto? He begins his day around 7:30. He starts his day at about 7:30, eso también estaría incorrecta. Alfred starts his day at about 7:30, eso también estaría correcta. He wakes, acá faltaría la S en el verbo, at 7:30. He wakes up at 7:30. Esta es lo mismo, le falta el sujeto. Acá también le falta el sujeto. Acá lo que le faltaría sería la S en el verbo. Esta estaría correcta. Aquí le faltaría el sujeto. Esta estaría correcta. Esta igual estaría correcta. A esta le falta toda la construcción de la oración. A esta también. A esta también. Esta estaría correcta. A esta le falta también. Esta mucho más. Y aparte está incorrecta porque no se levanta a las 7 o'clock. Y acá lo mismo. Le falta el sujeto y la S en el verbo. ¿Ya? Si les muestro esto, obviamente ninguno de ustedes sabe quién respondió tal cosa, ¿ya? De los otros compañeros. Es solamente para que ustedes se hagan una idea, ¿ya? De los errores que más se cometen y que obviamente al momento de hacer su oración no les vaya a pasar lo mismo. Does he have breakfast at home? La siguiente pregunta decía, ¿él toma desayuno en su casa o en casa? Aquí la respuesta era que sí, cierto, que él toma desayuno en su casa. Entonces debiese haber dicho, como yo le puse en la respuesta clave, era Yes, he has breakfast at home. Así de simple. Y acá me respondieron en una 7:45 he leaves, a la hora que él se va. Yo no pregunté, a la hora que él se iba, pregunté si él tomaba desayuno en su casa. Ya fíjense bien, esto es pura comprensión lectora. Las respuestas están en el mismo texto y casi siempre están escritas para que ustedes lleguen y las copien, ¿ya? Y la mayoría de estos textos así son textos sencillos. Entonces, lo que ustedes, si no entienden en alguna parte de la pregunta antes de ponerse a responder cualquier cosa, busquen qué significa. Pregúntenme a mí, ¿ya? Esa es la idea. Porque si no, responden cosas que obviamente yo no estoy preguntando, como es este caso. ¿Ya? Does he have breakfast at home? Yes. Faltó todo lo otro de la oración. Yes. También faltó todo lo otro de la oración. Yes, Alfred, he have breakfast at home. Acá es un error bastante común. No pueden poner, aquí en el fondo dice, Alfred, él toma desayuno en su casa. Pero tampoco está bien escrito porque ahí él debería decir, cambiar el verbo, ¿cierto? Y poner has, porque estamos hablando de tercera persona. ¿Ya? Y puso el sujeto dos veces. O es Alfred, o es fulanito, o es quien sea, o es el pronombre. ¿Ya? Se reemplaza. Recuerden que los pronombres personales, eso es materia de pronombres, reemplazan al sujeto. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? No pueden poner dos veces el sujeto. Es o Alfred o he. Y poner ahí el verbo, atención también en cómo escriben el verbo. Yes, he has breakfast at home. Esa está muy buena. Yes, he have. También está incompleta y el verbo está incorrecto. Yes, he have breakfast in home. Aquí fíjense bien en las preposiciones. También el verbo está incorrecto. Pero fíjense que es at home, no in home. Con las preposiciones hay que tener harto cuidado. Por último, si no están seguros, quizás no es muy pedagógico de mi parte que les diga esto,
Pero si no están seguros, copien la misma preposición que aparece en la pregunta. ¿Ya? Y en este caso, ¿cierto? Era at. ¿Dónde nos quedamos aquí? In home. As you twist. Esa no la entiendo. At 7:30, the family dines. Aquí me copió toda el texto. Y lo importante era poner que sí, ¿cierto? Poner el verbo en presente simple y el resto del complemento de la respuesta. He has breakfast at home. Ya, eso también está buena. If he has breakfast before you go to school. Esa no, en realidad no podría considerarla buena también porque no está respondiendo lo que yo estoy preguntando. Yes, pusieron 3. Ya lo mismo, falta todo el complemento de la respuesta. Yes, pusieron también aquí. Yes, he had breakfast at home. Esa está buenísima. Yes, had breakfast at home. Aquí también faltó el sujeto y faltó poner el verbo de manera correcta. Yes, he had breakfast at home. Esa también estaría buena. Yes, he had breakfast at home. Yes, in your home. Aquí está respondiendo sí, en tu casa. ¿Ya? Y él no toma desayuno en la casa de ninguno de nosotros, él toma desayuno en su casa. Ya, fíjense bien ahí también. Y también le faltó todo el sujeto de la oración y todo el complemento. Y yes, he had breakfast at home. Eso también estaría bueno. Si se fijan, Google separa las preguntas hasta como por cómo la escriben. Ya con las mayúsculas, los tildes y todo lo demás. Por eso las revisé una por una para que no crean que están incorrectas y más o menos para que vean qué considero y qué no considero correcto o incorrecto. Y acá, esta dice, era la última, ¿cierto? Que había que elegir 3 acciones y cambiarlas a positivo, perdón, había que escribirlas en afirmativo y había que cambiarlas a interrogativo y a negativo. ¿Ya? Y fíjense que las primeras oraciones en afirmativo tenían que ser en presente continuo. Acá la persona que escribió puso, estas serían las 3 oraciones y esto estaría ya de partida todo malo. ¿Por qué? Porque le faltó ponerlo en presente continuo. Aquí no hay en ningún verbo, están todos en presente simple. Y todos los verbos debiesen estar con ing, ¿ya? She is reading a book under a tree. The family are eating in the park. The boy is playing with a snail. Y luego había que cambiarla a interrogativo y negativo. Y ella lo hizo, o él, no sé en verdad, lo hizo todo en presente simple. ¿Ya? She doesn't read a book. The family does not. The child does not. En algunos casos utilizó al menos el auxiliar bien, ¿ya? Pero en otros no. Pero esto no se podría considerar bueno. ¿Por qué? Porque simplemente la instrucción decía en presente continuo. ¿Ya? Fíjense bien en eso, lean bien las instrucciones. Está en mayúscula incluso para que no haya problemas de confusión. Acá hicieron las oraciones y lo hicieron indicando el lugar, como si estuvieran bueno, en el fondo esto igual es descripción de imágenes, pero no lo hicieron tampoco en presente continuo. ¿Ya? Aquí la niña, ¿cierto? A la derecha utilizó las preposiciones de manera correcta, ¿ya? Al menos en ciertas ocasiones utilizó los auxiliares correctos, pero usó todas las oraciones en presente simple. Acá lo mismo. On the right are their bike riders. Ya, acá utilizaron muy bien utilizadas, pero utilizaron la construcción del there are, y yo lo que estaba pidiendo era presente continuo. Ya, también esto tampoco podría considerarlo malo, o sea, podría considerarlo bueno a pesar de que está bien escrito. Ya, acá, afirmativa, she's jogging, they are eating, she's reading a book. Excelente.
Eso era todo. Nada más que eso. Negativa, she is not jogging, they are not eating, she is not reading. Excelente. Acá faltó, ¿cierto? Is she jogging? Yes, she is in jogging. Are they eating? Is she reading? Perdón. Ahí lo único que se equivocó, que falló, fue poner correctamente las interrogativas. Le faltó el auxiliar to be. ¿Ya? Pero eso era, simplemente era eso. La siguiente. She's reading, excelente. She's not reading, is she reading? Excelente, eso era todo. They are eating, they are not eating, are they eating? Excelente. He's dominating the ball, he's not dominating the ball. Is he dominating the ball? Excelente. Eso era todo lo que había que hacer. ¿Ya? Esta, que yo después las voy a, porque yo les puedo mandar respuestas individuales. ¿Ya? Pero este era el ejemplo de lo que había que hacer. Eso era todo. Poner oraciones en presente continuo y luego cambiarlas a negativas e interrogativas. Acá lo mismo, le faltó todo el verbo, los verbos en ing. Ya, acá, she's reading under the tree. Aquí, mal eso sí, porque ahí dice three, de tres, y era tree, sin la H. Árbol y tres no son lo mismo en inglés, y tampoco en español. She isn't reading, excelente. Is she reading? Excelente. They are playing, they aren't playing, are they playing? Excelente. She's running, she isn't running, is she running? Excelente. Este también es un ejemplo de lo que había que hacer. She's también aquí. Reading a book, she's not reading a book, is she reading a book? They are playing soccer, they are not playing soccer, are they playing soccer? He is looking a butterfly, he's not looking a butterfly. Is he looking a butterfly? Excelente. Este también era un ejemplo de lo que había que hacer. Aquí tampoco hay presente continuo en ninguna oración. Ya, esta está súper buena. Porque incluso le puso la ubicación en la que estaba la persona. En lo único que falló fue en la pregunta. ¿Por qué? Porque había que conservar el mismo, digamos, la misma estructura de hacerlo en presente continuo. ¿Ya? Acá está preguntando, igual está en presente continuo, pero no era, digamos, como la idea de la actividad. Sin embargo, igual está bien utilizado el, el tiempo verbal. ¿Ya? Así que esa en un caso particular igual podría considerarlo buena. Hasta le puso nombre a los dibujos. Ya, acá también, there is, también utilizaron que en el fondo hay varias de estas que no es lo que yo pedí, pero igual están buenas. Ya, pero lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es que tienen que fijarse en las instrucciones. Si dice presente continuo, el verbo, lo primero que tienen que saber que el presente continuo va con el verbo en ing. Luego de eso, parten. ¿Cómo se escribía que utilizaba un auxiliar o no utilizaba un auxiliar? Ah, sí, utilizaba el verbo to be. Ya, ¿y en qué orden? Primero va el sujeto, luego el auxiliar, luego el verbo en ing, luego el complemento. Y tienen la oración, así de simple. ¿Ya? Pero eso era lo que yo quería que ustedes hicieran, ese ejercicio. ¿Ya? Que en el fondo, como les digo, yo en casos particulares igual las podría considerar buenas, no es en el fondo para que ustedes tengan o no tengan una mejor nota, esto es para ayudarles también a que tengan una buena comprensión lectora y sigan las instrucciones que se les da en una actividad. ¿Ya? La siguiente dice, she is reading a book, she is not reading a book, is she reading a book? Excelente. They are playing football, they are not playing football, are they playing football? They are eating a sandwich. They are not eating a sandwich. Are they eating a sandwich? Excelente.
Ese también está muy bueno. Presente afirmativo. Ya, bien. Utilizó bien los verbos. El sujeto está bien escrito gramaticalmente, pero vuelvo a insistir, no está en presente continuo, no es la instrucción que se dio, ¿ya? En este caso, poniéndome así como súper estricta, yo tendría que considerar todo esto malo. ¿Por qué? Porque no están siguiendo las instrucciones, por mucho que esté bien escrito, ¿ya? Para que se fijen en eso. Ya, hay ciertas oraciones que están bien. Estas, por ejemplo, están en presente continuo, children don't want to play ball with his dad, the family is not eating on the... Algunas están buenas y otras no tanto, ¿ya? Pero lo importante ahí es, bueno, obviamente ese es criterio mío como yo voy a evaluarlo, pero ¿por qué les muestro los ejemplos buenos para que se traten de ir guiando por ahí? Present continuous, aquí miren, fíjense bien. She, dice acá, is running. They are riding bicycles. She is reading a book. Acá está correcto, lo único que sobra es el am. No sé por qué habrá puesto am en todas las oraciones, siendo que el am, por ley, va solamente con el I, ¿ya? Pero, como les vuelvo a insistir, va a quedar a criterio mío cómo yo voy a evaluar este tipo de casos. Pero lo importante es que, aunque suene repetitivo, aunque suene, eh, digamos, una práctica como muy quizás aburrida para ustedes, pero cada vez que vayan a hacer una oración, hagan ese ejercicio mental. Es un elemento más otro elemento y luego van simplemente reemplazándolo con lo que ustedes tienen. Ya, probablemente si esa persona que escribió esto no hubiera hecho eso, o sea, hubiera hecho eso, perdón, no se habría equivocado en esto porque se hubiera dado cuenta de que el am no iba ahí. ¿Ya? Acá es lo mismo. Acá también. The girl is reading a book. Excelente. The girl is not reading a book. Aquí había que invertir. Is the girl reading a book? ¿Ya? The gentleman is eating a cake. Is not eating a cake. Is the gentleman... Excelente. The girls are playing cook. The girls are not playing cook. Are the girls playing cook? Eso también está correcto. Excelente. Esta también está excelente. Ojo que acá hay de dos cursos distintos, ¿ya? Para que sepan que no son todas del mismo curso. Por eso obviamente no muestro quiénes son y quiénes no son los que respondieron. O las respuestas particulares de cada uno. Pero acá bien, dice. The girl is smelling the flowers. The girl is not. Is the girl smelling the flowers? The boy is playing with a snail. The boy is not playing with a snail. Is the boy playing with a snail? The girl. Aquí el único error fue bueno, debe haber sido error de tipeo porque las otras dos lo puso bien. On the left is running. The girl on the left is not. La te faltó acá, running. Is the girl on the left running? Pero también en general está bien. There are a couple. There is a girl smells the flower. Aquí hay algunas que están bien, pero le faltó la negativa y la pregunta. Acá no sé si hubo un error de tipeo o el teclado estaba malo o qué, pero la verdad es que no logro entender por absolutamente nada de lo que dice. Así que obviamente no la puedo revisar. The girl is running next to the family. The family is eating in the middle of the park. The little boy is seeing a snake next to the river. Ya, súper bien. Acá armó como un párrafo
Le faltaron las puras negativas, pero súper bien, porque utilizó correctamente la estructura y el verbo está en ing. Presente continuo, acá lo mismo. She am. Ya, bien acá estas dos primeras, pero fíjense que después puso preguntas, así como al azar. Y las preguntas debían ser también en presente continuo. Yo les pasé la estructura de cómo se hacía una pregunta en presente continuo. ¿Ya? Sorry si soy muy repetitiva, pero la idea de esto es que sepan acatar o seguir una simple instrucción. ¿Ya? Pero estas están semi buenas. Acá excelente. She's running, she's not running, is she running? She's reading a notebook. She's not reading a notebook. Is she reading a notebook? They are playing with a ball. They are not playing with a ball? Are they playing with a ball? Excelente. ¿Ya? Eso era. Les vuelvo a repetir. Sorry si soy un poco repetitiva. Un poco, claro, repetitiva. Pero lo importante es que ustedes sepan seguir una instrucción. Es así de simple, nada más que eso. Si la pregunta dice tal cosa, respondan tal cosa. Lléganlo de manera completa. ¿Ya? Eso sería la finalización de la primera parte, que era la revisión, y sentí que quizás puede parecer un poco latero para ustedes ver cada pregunta, pero es la única manera muchas veces de aprender es por repetición. ¿Ya? Entonces lo importante es que ustedes vayan viendo y vean también las respuestas de sus otros compañeros para que vayan viendo em, de qué manera se hace correctamente, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Así que eso sería la primera parte.